Así que sin más que decir, mis queridos, quiero invitarles a buscar en sus Biblias para que me acompañen con Biblia abierta. Te animo a que hoy abras tu Biblia. Tenemos varios pasajes que necesitamos considerar y mirar y va a ser bueno si lo puedes hacer junto a nosotros mirando también las escrituras. Así que acompáñame con Biblia abierta a la carta a los Hebreos en el capítulo 10 versos, vamos a mirar el verso 5 y el versículo 7 bajo la temática las palabras de Jesús antes de nacer. ¿Cuáles fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de nacer? En Hebreos capítulo 10, que viene hablando de los beneficios de la obra consumada y del sacrificio de Cristo, de que ahora estamos en ese nuevo pacto, las bendiciones de ese nuevo pacto. En el capítulo 10 se nos presenta cómo los sacrificios del Antiguo Testamento este, eran solamente una sombra de lo que había de venir. Todo lo que ocurría en las ofrendas, en los sacrificios, era sombra del verdadero sacrificio y de la verdadera obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hebreos, en el capítulo 10, leemos en el verso 5 lo siguiente: por lo cual, entrando en el mundo, dice, esto es hablando acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esta es una declaración interesante. Y el verso 7 dice, entonces dije, y aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. De esta forma se van a citar las palabras del salmista, del Salmo capítulo 40, que es un salmo mesiánico, para concentrarse en la persona de Cristo Jesús. Hoy vamos a considerar el tema, vengo para cumplir el propósito del Padre. Ese propósito fue delineado, fue planeado en la eternidad, pero fue delineado a través de las profecías del Antiguo Testamento. Cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta de que la Biblia tiene un tema central, el reino de Dios y su gloria. El tema central de los 66 libros de la Biblia es el reino de Dios y su gloria. Dios se propone demostrar en el tiempo y en la historia de los hombres quién es el soberano del universo. Para eso, paralelamente, el enemigo ha trazado también su plan, pero el tema central de las Escrituras es el reino de Dios y su gloria. La Biblia no solamente tiene un tema central, sino que también tiene un propósito principal, que es su gracia, la salvación del hombre pecador, la obra consumada de Cristo Jesús. Por lo tanto, no solo tiene un tema central, no solamente tiene un propósito principal, sino que también las Escrituras tienen un personaje central. Ese personaje central, sin duda alguna, es Cristo Jesús. Recuerda sus palabras en Juan capítulo 5, verso 39, cuando habla acerca de las Escrituras y el error equívoco de los judíos. Vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Jesús afirma en Juan 5, 39, ellas, hablando de las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, Jesús avala su persona, su proceder, por el peso de las Escrituras. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo se movió en esta tierra siguiendo la voluntad del Padre. Es por eso que decimos que Él vino para cumplir el propósito del Padre delineado en las profecías del Antiguo Testamento. Y rápidamente hoy quiero que consideremos los pasos de la profecía que nos llevan de lo general a lo específico directamente a la persona de Cristo Jesús. Consideremos los pasos de la profecía. ¿Cuáles fueron esos pasos proféticos? ¿Cómo fue anunciado y cómo nuestro Señor Jesucristo cumple esos pasos? Y en primer lugar, sin duda alguna, si vamos a mirar profecías con respecto a la persona de Cristo Jesús, Jesús dice, vengo para cumplir el propósito del Padre. El propósito del Padre fue establecido mediante profecías mesiánicas, profecías del Redentor. Si bien es cierto, vemos que el pecado entró en el capítulo 3 de la narrativa del libro de Génesis, inmediatamente cuando hay caída se nos presenta la redención, se nos presenta a la persona que redimiría al hombre en su caída o en su bajeza. Vemos en primer lugar que, hablando sobre las profecías y cómo Jesús cumple la profecía, vemos que nacería de la simiente de la mujer. El Mesías, Jesucristo, el Salvador, nacería de la simiente de la mujer. En Génesis capítulo 3, verso 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer,
entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el capítulo 1, capítulo 2, Dios prepara el escenario. En el capítulo 3 vemos la responsabilidad del hombre, pero vemos su gran caída. Pero inmediatamente que ocurre la caída, está la promesa de que nacería de la simiente de la mujer un descendiente, un heredero, aquel que vendría a esta tierra para restaurar al hombre caído. Nuevamente Génesis capítulo 3, verso 15 dice, y pondré enemistad entre ti y las mujeres, entre tu simiente y la simiente suya. Estas son las palabras a la serpiente, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Podemos ver la promesa de la descendencia de la mujer. Vendría a alguien que triunfaría sobre la serpiente. Entiéndase la serpiente como el medio que usó Satanás para hacer caer al hombre y a la mujer en esta tierra. Sin duda alguna se cumple esa profecía en el Hijo de María, porque tiene que ver con esta promesa que de la descendencia humana vendría un heredero, vendría una simiente, vendría un Mesías, vendría un hombre. Sin duda alguna se cumple en la persona de Cristo Jesús, en el Hijo de María. Leemos en Mateo capítulo 1, en el verso 20, que el ángel le dice a José, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella ha engendrado del Espíritu Santo es. Aquí vemos que se utiliza el instrumento humano, es decir, ese descendiente de esa mujer, esa semilla de esa mujer, se cumple en la persona de María. Por lo tanto, el Salvador, el Mesías, había sido prometido, que fue prometido a Adán y a Eva en su caída. Durante 4000 años, la promesa de la esperanza que vendría de la mujer, que vendría de la simiente de la mujer, un libertador, por 4000 años, esa promesa se traspasó de generación a generación. Adán y Eva le enseñaron a sus hijos que a pesar de que habían pecado y el castigo de rebeldía, de la causa del pecado estaba sobre ellos, un día Dios enviaría un libertador, el cual quitaría la maldición que había caído sobre ellos. Claramente el apóstol Pablo señala el cumplimiento de esa promesa en el Hijo de María. En el Hijo de María, al cual el ángel se le aparece diciéndole, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella ha engendrado del Espíritu Santo es. Y Pablo, en Gálatas capítulo 4, verso 4, nos dice lo siguiente, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, presta atención, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y esta clara afirmación habla de la humanidad de Cristo, pero habla también de ese cumplimiento de Génesis capítulo 3, versículo 15. Interesantemente, en teología, Génesis capítulo 3, verso 15, se le llama el protoevangelio, la primera mención, la primera proyección de un libertador, de un redentor. Y esa esperanza va a recorrer todas las páginas de la narrativa bíblica, de la historia bíblica. Esa esperanza que un descendiente de la mujer tomaría el lugar de salvación, redimiría al hombre, destruiría a la serpiente, vencería sobre ella, especialmente trayendo liberación. Y Pablo agrega, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Segunda profecía importante en ese proceso que nuestro Señor cumple cuando Él declara, vengo para cumplir el propósito del Padre, lo delineado en las profecías. En segundo lugar, vemos que nacería de la descendencia de Abraham para bendecir. Primero es el hijo de la mujer, de la semilla de la mujer, una descendencia humana, pero no sabemos de qué familia, no sabemos de dónde, qué tribu, qué lugar, qué persona. No lo sabemos. Dios poco a poco de lo general comienza a ser específico y vemos que nacería de la descendencia de Abraham para bendecir. La historia siguió su curso. Ahora nos encontramos que Dios hace la promesa a un hombre que en su momento no tiene hijos porque su esposa era estéril. Pero Dios le hace la promesa de esta forma. Dios comienza a especificar la simiente, la nación, la familia, el personaje, el lugar. Abraham, siendo un gentil, viviendo en una tierra de paganismo e idolatría,
Ur de los Caldeos, es llamado por Dios eh, para recibir estas promesas. Y es interesante que a pesar de que él no conocía nada acerca de Dios, responde a su voz y responde a su llamado. Es por eso que Santiago en el capítulo 2, verso 23 nos dice que Abraham vino a ser amigo de Dios. Ahora, ¿por qué vino a ser amigo de Dios? Si lees en Santiago capítulo 2, verso 23, la razón es porque él le creyó a Dios. Dios va a llamar a este personaje con una complicación familiar de una tierra pagana. Él escucha su voz, escucha su llamado, responde en fe, cree a Dios. Y aquí encontramos algo muy interesante en la narrativa bíblica, que la salvación siempre es por gracia y que la salvación siempre es por medio de la fe. Abraham creyó a Dios. Ahora, cuando Dios llamó a Abraham, le hizo promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Podemos dividir Génesis capítulo 2, capítulo 15, capítulo 17 en tres promesas específicas, de las cuales Dios hizo a Abraham. Vemos en primer lugar que Dios le hizo promesas personales, que engendraría un hijo, engendrarías tú, engrandeceré tu nombre, dice Dios, que iba a engrandecer su nombre, sería de bendición, heredaría la tierra y sería padre de multitudes. Y esta es una promesa personal, engrandecer su nombre. Él es padre de la nación de Israel, él es padre de los creyentes por su ejemplo de fe, serás de bendición y sin duda alguna lo es. Heredarás la tierra y serás padre de multitudes. Y de hecho, tuvo multitudes a través de su descendencia. Pero no solamente encontramos promesas personales directamente con Abraham, sino que a través de él y a través de su descendencia, promesas nacionales. Sería una gran nación. Solo era una familia, un matrimonio sin hijos. Serás una gran nación. Poseerías una tierra, la tierra de la Canaán. Dios le promete una tierra por heredad y sería de bendición. Sería una gran bendición para él. Pero también hay otra promesa, no solamente es personal, no solamente es nacional, su descendencia, sino que hay una promesa que es universal. En capítulo 12 de Génesis, verso 3 leemos, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y obviamente a través de la revelación bíblica entendemos que ese pacto que Dios hace con Abraham tiene que ver con el Mesías. El Mesías vendría de la descendencia de Abraham, es decir, de los hebreos, la cual comenzó con este hombre. Siendo él un gentil, se establece como cabeza de la nación hebrea, la nación de Israel. El Evangelio de Mateo, introduciendo la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, establece claramente que Jesucristo es hijo de David y es hijo también de Abraham. Mateo capítulo 1, verso 1. Y es a través de esta promesa universal que de su familia, de la nación de Israel, del pueblo hebreo, Dios levantaría a su Mesías. Claramente el Evangelio de Mateo lo afirma, capítulo 1, verso 1, y a través de Jesucristo somos bendecidos. Es Jesús quien dice a las familias de la tierra y las bendice. Juan capítulo 10, verso 10, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Juan en el capítulo 1, verso 16 dice, porque de su plenitud, hablando de Cristo, tomamos todos gracia sobre gracia, toda bendición. ¿Qué mejor bendición que el perdón de nuestros pecados, la salvación, la limpieza de conciencia, la esperanza de gloria eterna? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, de la simiente de una mujer, de una nación en especial, de la nación establecida por Abraham. Pablo agrega algo interesante en ese cumplimiento. En Gálatas, en el capítulo 3, verso 29, Pablo dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, herederos según la promesa. ¿Qué promesa? La promesa que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Pablo aplica el parentesco espiritual con Abraham, no nos dice que somos Israel, no nos dice que nos convertimos en la nación de Israel, sino que sencillamente nos dice que al igual como Abraham, que recibió por gracia, por fe, la salvación, nosotros también somos bendecidos porque a través de la nación de Israel vino este Mesías. Pero Dios va especificando la profecía. Es por eso que Jesús dice, vengo para cumplir el propósito del Padre delineado en las Escrituras. Nacería de la simiente de la mujer, nacería de la descendencia de Abraham. Escúcheme bien, Dios comienza a achicar el cono y a ser más específico. En Génesis capítulo 49
7, versos 9 y 10, vemos ahora que el Mesías nacería no solamente de la nación hebrea, no solo de la descendencia de una mujer, no solamente de la nación hebrea, sino que en particular de una de las familias, de una de las tribus de la nación de Israel. Nacería de la tribu de Judá para reinar. En Génesis capítulo 49, versos 9 y 10, encontramos que el ya anciano Jacob, padre de las 12 tribus de Israel, va a dar una profecía en forma especial de una de las 12 tribus, que es la tribu de Judá. Y en el verso 9 dice Jacob lo siguiente acerca de la tribu de Judá: cachorro de león. Y esto es por la condición de la tribu, por la descripción de la tribu. Verso 10, no se quitará el cetro de Judá, es decir, la autoridad, el dominio estará sobre Judá, ni el legislador de entre sus pies. El legislador es aquel que rige, que gobierna, que lidera, mira la profecía, hasta que venga Silo, una palabra compuesta, Silo, una palabra compuesta que significa al que le pertenece, en otras palabras, a quien le pertenece el dominio, de quién es el reino, aquel que tiene el derecho a reinar. Se promete entonces que sería de la descendencia de una mujer, de la familia de Abraham, de la nación hebrea, de la tribu de León de Judá, de la tribu de Judá. Es interesante que el escritor a los hebreos claramente nos dice que Jesús era de la tribu de Judá. Hebreos en el capítulo 7, verso 14, porque sabiendo que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de esta forma se nos dice que Él será el rey. Jesucristo dice que no será quitado el gobierno, la autoridad, la dirección de Judá hasta que venga Silo, aquel que le pertenece el dominio, aquel que es rey, el que tiene el derecho a reinar, y tiene que ver con la persona de Cristo Jesús. Es por eso que en la revelación apocalíptica, en el capítulo 19, en el versículo 16, se le llama a Jesús Rey de Reyes. ¿Y qué más? Señor de señores. Él es el rey, Él es el Mesías, Él es el prometido, Él es el rey, vino de la tribu de Judá. Y es interesante que Juan 1:11 dice que a los suyos vino a reinar a su pueblo, y los suyos no le recibieron. Es por eso que Él proclama estas palabras en Mateo capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Mas no quisisteis, dice Mateo capítulo 23, verso 39. Porque os digo, esto es el Señor, que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Si bien es cierto, Jesucristo es rey, pero aún no está entronizado en su trono. Si bien es cierto, Él es rey, pero aún no está pero aún está esperando ese momento en que se manifieste sobre esta tierra como Rey glorioso. Apocalipsis capítulo 1, verso 7 lo describe así: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La profecía es clara: un día el Mesías ha de reinar. Hebreos en el capítulo 2, verso 8, poco antes del año 70, el escritor dice lo siguiente: todo lo sujetó, estoy leyendo Hebreos capítulo 2, verso 8, todo lo sujetó bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mira lo que dice el escritor: pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Llegará un momento en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque el que cumple los propósitos del Padre. Vengo para cumplir los propósitos del Padre, delineado en las profecías, de la simiente de la mujer, de la familia de Abraham, hebreo, de la tribu de Judá. Dentro de la tribu de Judá, Dios elige años después. Dios vuelve a hacer una promesa. Esta vez es a David. Y leo en 2 de Samuel capítulo 7 que David, cuando quiso construir el templo, Dios le dijo que no, pero entró en un pacto con él. ¿Y cuál es ese pacto? Es su descendencia. Mira lo que dice 2 de Samuel capítulo 7, verso 12. Y cuando tus días, se lo dice
Este es el pacto que hace con David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Mira qué interesante. A uno de tu familia. David es de la tribu de Judá, pero de la tribu de Judá se elige una familia en especial. De ti, uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Y afirmaré, presta atención, si estás en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 12 al final, y confirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Mira qué interesante, una terna de palabras claves: reino, casa y trono. Dios le prometió que un descendiente, que no pudo ser Salomón producto de su pecado, él fracasó en su pecado, pero no la promesa, y él fue disciplinado. El descendiente de David poseería tres cosas: casa, trono y reino. Años después, Jeremías, en su escrito, contrastó a los reyes o confrontó a los reyes corruptos presentes y al sacerdocio, diciendo que un día vendría el Mesías, el rey perfecto, el David más grande, el rey perfecto, que vendría de la descendencia de David para reinar sobre Israel. En Jeremías, en el capítulo 23, verso 5, dice lo siguiente: años después de David, años ya en la monarquía dividida, Dios dice, confrontando a los reyes de la nación de Israel, dice Jeremías 23:5, he aquí que vienen días futuros, dice Jehová, que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en esta tierra. Vemos los conceptos de levantaré a David, de la casa de David, y reinará como rey, el cual será dicho y hará justicia y juicio en la tierra, casa, trono y reino. Este es el rey llamado el renuevo justo, porque brotará del tronco de la dinastía caída de David. En Isaías capítulo 11, verso 1 se lee: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí es el padre de David. Estamos hablando de esa promesa que Dios está haciendo. ¿Por qué? No simplemente de la familia, no simplemente de la descendencia de la mujer, la semilla de la mujer, de la nación hebrea con la promesa a Abraham, de la tribu de Judá, sino que ahora vemos de la familia de David. Y en Isaías capítulo 11, verso 2 leemos: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Interesante que el nuevo brote que tendrá David, o la simiente de Isaí, es la propia persona de Dios, porque aquí se describe la perfección de Dios. Reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, observamos estas palabras que las registra para nosotros Lucas antes del nacimiento de Cristo, cuando el ángel visita a María y le dice, Lucas capítulo 1, verso 32, este será grande, hablando del hijo de María, del bebé que ella va a tener. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Sí es cierto, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el Señor Dios, presta atención, le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Logras notar casa, trono y reino? No simplemente eso nos dice que Jesús nacería de la descendencia o de la semilla de una mujer, de la nación hebrea, de la tribu de Judá, de la familia de David, un renuevo a Isaí, sino que también la profecía nos dice el lugar que nacería. Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2. Miqueas es un libro que fue cuestionado en su inspiración divina por la exactitud. Dice Miqueas capítulo 5, verso 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Casi 700 años antes de Cristo, el profeta Miqueas nos dice exactamente el lugar donde nacería el Mesías. Pero tú, Belén, el término Belén significa la casa del pan. Se conoce
Belén como la ciudad de David, donde tuvo su hogar David y creció y fue ungido, primero de Samuel, capítulo 16. Muchos judíos contemporáneos de Jesús consideraban esto una señal mesiánica y creían que el Mesías nacería en Belén. Recuerda cuando vienen estos personajes del oriente, leemos en Mateo capítulo 2, verso 3 lo siguiente. Oyendo esto el rey Herodes, que vinieron estos magos preguntando dónde había nacido el rey de los judíos. Oyendo esto, el rey Herodes, Mateo capítulo 2, verso 3, se turbó y toda Jerusalén con él. Se conmovieron, se turbaron. Y dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, mira lo que hace Herodes, les preguntó dónde había de nacer el Mesías, el Cristo, el ungido. Ellos, verso 5 de Mateo capítulo 2, dice, ellos le dijeron, tal cual como lo profetizó 700 años antes Miquea, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, así lo anunció Dios. Es por eso que Jesús dice, vengo para cumplir el propósito del Padre delineado en las profecías. Pero tú, Belén, y agrega Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, un término comparable a nuestros días a un nombre de un distrito o inclusive un pequeño pueblo. De ti me saldrá el que será, escúchame bien, Señor en Israel. Podemos ver claramente que la profecía está describiendo al Mesías, al ungido, al rey de la nación de Israel, y que los intérpretes del tiempo de Jesús saben exactamente el lugar porque conocen la profecía. Ahora es interesante, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, emergerá, nacerá en ese lugar. Y agrega, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aunque la línea mesiánica puede trazarse atrás a través de la descendencia de David, Dios levanta un renuevo, un rebrote a David. Si seguimos, vemos que se traza aún desde la propia eternidad. ¿Por qué? Porque el Mesías es Dios, es Mesías, es Jesucristo, es el Verbo encarnado. Las Escrituras, los escribas sabían exactamente dónde nacería. Ahora, cuando los magos preguntaron acerca del nacimiento del nuevo rey, los escribas le citaron el párrafo de Miqueas y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. En Mateo capítulo 2, verso 6 dice, y tú Belén, de la tierra de Judá, eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esa es la traducción que hace Mateo para nosotros de Miqueas capítulo 5, verso 2, para dar cumplimiento a la profecía. Ahora, pero es interesante que ninguno de los teólogos de aquel momento, conocedores de las Escrituras, ninguno de los teólogos siguió el camino de estos magos, de estos personajes. Mateo capítulo 2, verso 9 dice que ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Por qué? Porque ellos venían a adorar y creyeron a la profecía. Qué lamentable es que ninguno de esos teólogos estuvo dispuesto a seguir. Permíteme ir terminando. Hemos hablado sobre la promesa. Vengo para cumplir el propósito del Padre, delineado en las profecías. Nacería de la simiente de la mujer, nacería de la descendencia de Abraham para bendecir, nacería de la tribu de Judá para reinar, nacería de la casa de David. Miqueas dice que nacería en el lugar específico en Belén. Isaías dijo algo interesante, que serviría como una señal. Y me refiero al capítulo 7, versículo 14. Si bien es cierto, es un mensaje para el rey Acaz, aquí hay una profecía mesiánica. Dice, por tanto, modo de conclusión, el Señor mismo dará señal. La señal que Dios va a dar es mucho mayor que la casa de Acaz. Sería una señal para la nación de Israel. He aquí que la Virgen concebirá. Es interesante que algunas versiones, en vez de traducir la palabra virgen, como aparece en Reina Valera, algunos traducen doncella o joven. La palabra virgen se traduce de una palabra hebrea que significa mujer soltera,
con suficiente edad para estar casada, mujer sexualmente madura, pero que aún no ha tenido intimidad. Es por eso que se suele asociar doncella con virgen, aunque en nuestro castellano doncella simplemente puede describir una muchachita joven, pero connota una muchachita joven eh, ya madura sexualmente, pero que aún no ha tenido intimidad sexual. Dice la profecía, y aquí que la Virgen concebirá. ¿Y qué más? Y dará a luz un hijo. Aquí encontramos la profecía de la concepción virginal de Jesús, porque es una virgen que va a dar a luz sin tener intimidad sexual. Esa fue la razón por la cual María le replica al mensajero angelical diciendo, yo no conozco varón. ¿Cómo es entonces que voy a tener un hijo? Lucas 1:34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Está completamente casada, pero no ha intimado sexualmente con José. Es por eso que el verso 35 de Lucas 1 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No nacería santo por la concepción de la madre. Ella no tiene nada que transmitir a su hijo, sino que el texto dice, lo santo que nacerá. Aquel que es santo que nacerá será llamado y llamarás su nombre Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Entre nosotros está Dios, tal cual como lo declara el evangelista Juan. En el capítulo 1, verso 1 nos dice que el verbo, que es Jesucristo, es Dios. Y en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, tabernáculo, habitó entre nosotros. Y Juan dice, vimos su gloria, gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y Pablo agrega estas palabras en 1 Timoteo, capítulo 3, verso 16, para hablarnos del Hijo de la Virgen, que es Jesús, el Mesías. Pablo dice lo siguiente en 1 Timoteo 3, 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. El evangelista Mateo cita en su escrito esta profecía de Isaías para aplicarlo directamente a María, la esposa de José. Leo Mateo capítulo 1, versos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. De esta forma, el evangelista muestra el cumplimiento de esta profecía de la Virgen en la persona de María, en Jesucristo el Mesías. Ahora, Mateo escribe su mensaje, su libro, a una audiencia que sabe, que conoce estas profecías. De esta forma podemos observar cómo Jesucristo cumple los propósitos del Padre delineado a través de las profecías. Nacería de la simiente de la mujer, nacería de la descendencia de Abraham, sería un hebreo para bendecir, nacería de la tribu de Judá, porque vendría a reinar, nacería de la casa de David, Dios le levantaría un renuevo, que es el Mesías, y nacería en el lugar específico, en Belén, y sería nacido de una virgen, como Dios lo cumplió, de tal forma que Jesucristo a través de María adquiere la naturaleza humana, pero como es obra de Dios, es Dios mismo haciéndose hombre. De esta forma, para terminar, la Navidad es el puente para entender la cuna y la cruz. Sin esta cuna, sin Belén, sin esta concepción, no puede haber cruz. Por la Navidad podemos percibir la concepción virginal y la naturaleza sin pecado de Jesús, dando evidencia de su naturaleza única y esencial. Jesucristo 100% Dios y 100% hombre. Por la Navidad Jesús nació para morir. Él dijo, vengo para hacer tu voluntad. Y aquí vengo para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Y hemos visto rápidamente solo 6 profecías y cómo nuestro Señor Jesucristo las cumplió. El regalo de la Navidad es el cumplimiento de lo que Dios hizo de eternidad hacia eternidad, diseñando un plan
el plan de salvación. El Hijo dice, vengo para cumplir el propósito del Padre, delineado en las profecías del Antiguo Testamento. Por lo tanto, al cerrar el tema hoy debemos estar agradecidos porque el Hijo no simplemente vino para cumplir la voluntad del Padre, sino que para completar la voluntad del Padre, sino que también vino para cumplir los propósitos del Padre, las profecías delineadas en la palabra del Señor. Qué bendiciones poder contar con un Mesías Rey, nuestro Salvador. Y en estos días, acercándonos a la fecha, aunque no sabemos la fecha exacta de cuándo nació Jesús, es un buen momento para decir gracias por ese regalo de tu gracia. En la natividad, el nacimiento de Cristo nos demuestra que si Dios cumplió una vez sus promesas de forma tan específica, mejor dicho, de forma literal, sin duda alguna cumplirá todas las otras promesas que están por venir. Que la paz de Dios sea en sus vidas. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, también por tu cuidado y este tiempo que nos concede, Señor, de poder tener reflexión sobre la persona de Cristo Jesús, cómo Él cumplió esas 6 profecías que hoy hemos mencionado, de cerca de 300 que hay en tu palabra acerca de la venida del Mesías. Ayúdanos a ser un pueblo conocedor de tu palabra, un pueblo que ame tu palabra y que ame también la persona de Cristo Jesús, quien cumple las promesas. Te agradecemos por la salvación que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Redentor, y ayúdanos a vivir, Señor, para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.